los que trajeron la ganadería bovina fueron los españoles, ¿verdad? Y nuestra raza criolla por eso es que siempre nos recordamos de 7 vacas y un toro. Comenzado con los conquistadores que trajeron las primeras especies y claro, por un proceso de retrocruza, como había pocos machos y hembras, digamos el ganado original se fue degradando genéticamente y por eso hoy, durante la época en que casi nadie se quería ir al Chaco, que hoy todo el mundo quiere tener su estancia en el Chaco, lo que había eran lo que conocemos como el Saguaá, el Guavirú, era una mezcla de raza europea degenerada, que el Paraguay siempre, la ganadería siempre tuvo un lugar en la economía paraguaya. Y eso es ejemplo en el proceso de evangelización del pueblo indígena y la estrategia que utilizaron los jesuitas. Los jesuitas tenían sus misiones. Y, por ejemplo, la misión de Trinidad, la que está allá en Itapúa, como hasta hoy todavía está rodeado de bosque, pero en esa época eran bosques mucho más densos. Entonces, había misiones que se especializaban en hacer agricultura y había misiones que se especializaban en ganadería. Y entre ellas, comerciaban en cierto sentido. Por ejemplo, las misiones jesuitas que están en misiones, como San Ignacio Guazú, Santa Rosa, Santiago, ¿verdad? Eran, por la aptitud de la región, eran ganaderas, ¿verdad? Era muy difícil hacer ganadería en esa zona de Itapúa, en Trinidad. ¿Por qué? Porque era todo monte, ¿verdad? Y las primeras concentraciones de núcleos humanos, urbanos, porque los guaraníes, antes que lleguen los españoles, ellos jamás formaron ciudades como los incas, los aztecas. Ellos eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro y su hogar o su país era desde Bolivia, desde donde comienzan los Andes, hasta Florianópolis, ¿verdad? Entonces, el esquema de vida de los pobladores originales de este país era más bien nómada. Solamente cuando el ser humano decidió por A o B motivo asentarse, hacer una vida más sedentaria y tener su casa, su ciudad, ahí comenzaron a generarse estos problemas de cómo aprovisionamos, cómo alimentamos a mucha gente junta en un lugar. Entonces había que traer comida, había que almacenar comida y un montón de cosas. Creo que es importante, en primer lugar, contextualizar lo que es Paraguay en términos de producción y exportación de carne. Si vemos lo que es Paraguay en torno a la producción de las poco más de 64 mil millones de toneladas de carne bovina que fueron producidas en el año 2016, Paraguay produjo el 1%, o sea, representa el 1% de la carne que se produce en el mundo. Cuando hablamos de exportación, de unas 7.700 millones de toneladas de carne bovina que fueron exportadas alrededor del mundo, Paraguay representó el 4% de las exportaciones globales. Paraguay es uno de los pocos países, junto con Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Uruguay, que exporta más del 50% de su producción.
y por tanto es uno de los 5 países que tiene la vocación exportadora, como se define en los ambientes teóricos de los mercados internacionales de la carne. Eso nos obliga a seguir trabajando, por un lado y por supuesto en el mercado interno, pero por sobre todo entender de que hoy tenemos un nivel de producción que nos obliga a seguir posicionándonos en los mercados internacionales. La carne bovina tiene una realidad en términos de mercados muy particular. La demanda es mayor a la oferta. Es decir, el crecimiento de la demanda está dado en torno al 1,6% anualmente, mientras que el crecimiento de la oferta entre el año 2000 y 2016 ha sido solamente del 0,9%. Es decir, la oferta de carne en el mundo está prácticamente estancada, mientras que la demanda de carne está aumentando. Aumenta la demanda, se estanca o disminuye la oferta y un axioma básico de la economía: los precios suben. Y es así que, de acuerdo a la FAO, la proteína bovina va a ser la proteína de mayor valor en la siguiente década comparado con la proteína de peces, de cerdos y de aves, por ejemplo. Cuando hablamos de mercados, también es importante entender que de los 10 principales mercados, Paraguay solamente tiene acceso a 3 de ellos. 7 de estos mercados no están abiertos a la carne paraguaya. Y estos mercados representan el 53% de la carne importada en el mundo. Es decir, con todo lo bien que ha hecho la ganadería paraguaya, la cadena de valor, la industria, posicionándonos y abriendo más de 90 mercados en el mundo, aún no tenemos acceso al 53% de los mercados que más importan carne bovina en el planeta. Ese es el gran desafío de la cadena de valor de la carne paraguaya para la siguiente década. Debemos acceder a esos mercados, por un lado, y por otro lado, posicionarnos en los mercados en los cuales hoy estamos presentes. Y vamos al ejemplo de lo que sucede en Chile, por lejos nuestro principal mercado hoy. La carne paraguaya no está posicionada por calidad. Las principales boutiques o los principales supermercados o las zonas de mayor poder adquisitivo en Chile, donde se vende carne, no venden carne paraguaya. La carne paraguaya el Paraguay no está vinculado en la percepción del consumidor chileno como una carne de calidad. Eso representa un costo de oportunidad más que importante, que si vemos los números entre los años 2014, 2015 y 2016, podemos ver de que comparado con Uruguay, donde sí es un país que ha posicionado su carne como una carne de calidad, nuestra carne está siempre unos cientos de dólares por debajo, y eso multiplicado por el volumen exportado representan, de acuerdo a cada año, entre 50 y 97 millones de dólares que el Paraguay deja de percibir como costo de oportunidad por no estar posicionando a su carne por calidad. El sector cárnico tiene una gran tradición en el Paraguay. Es uno de los sectores productivos más antiguos del país. No obstante, históricamente ha sido considerado un producto para el mercado interno debido a su calidad.
Para 1899, el stock de ganado vacuno se estimaba en cerca de 2.200.000 cabezas y las exportaciones de cueros empezaron a jugar un rol más importante en la generación de divisas. Para 1915, el total del stock de ganado estaba alrededor de las 4 millones de cabezas. En el caso de la ganadería paraguaya, durante mucho tiempo fue muy rudimentaria, porque la base fue justamente eso, lo que quedó de lo que dejaron los colonizadores, y luego comenzaron a ingresar lo que hoy se conoce como las razas cebuinas, indo-cebuinas, ¿verdad? El Nelore y la raza Brahma de los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso del Hereford, que es una raza que tiene la cara blanca y es muy fácil de reconocer porque es un gen dominante. Casi cualquier raza que se cruce con un toro Hereford siempre va a salir con la cara blanca, y eso veíamos mucho en la ganadería del Chaco. Y así, de alguna manera, la ganadería paraguaya fue comenzando a generar una cierta identidad. Las cuencas lecheras, cuando estamos hablando de ganado, ahí quisiera también decir, si bien el gran agronegocio es carne bovina, también hay leche, también hay cerdo, también hay pollo, también hay huevo, y hoy hay ovejas y cabras. Entonces, cuando estamos hablando de agronegocio en el sector ganadero en Paraguay, si bien la locomotora, la que tira el negocio de exportación, es la ganadería de carne, esta ganadería de carne también sufrió una evolución. O sea, hubo después de la introducción de las indo-cebuinas y también las razas europeas al país, comenzaron los procesos de hibridación. Digamos, comenzamos a tener animales mejor adaptados a qué tipo a campos sucios. Nosotros no tenemos esas pasturas que tienen la Pampa y la Patagonia. Tenemos muchos insectos. Es un clima tropical, subtropical, donde la ura, las garrapatas, o sea, todo ese tipo de cosas. Aprendimos que el pelaje oscuro atrae eso. Entonces los procesos de hibridación, los famosos barcinos, que son, por ejemplo, los brangus, la mezcla de Brahman con Angus, y más todavía. Al comienzo introdujimos Angus negro, que también sufre el calor, ¿verdad? Entonces ahora tenemos Angus colorado, que sufre menos el calor, que resiste mejor las plagas. Entonces toda esa evolución se vino dando desde la época de la colonia, las introducciones, hasta los años 90. A lo largo de la pasada centuria, para Paraguay, la carne tuvo un desempeño exportador de menor porte que el cuero. Tuvo que pasar casi un siglo para que se produjera un importante proceso de mejoramiento del ganado paraguayo que permitiese la competencia con los cada vez más exigentes mercados internacionales y colocara a la carne paraguaya dentro de las mejores del mundo. Esta estrategia ha dado importantes réditos, transformándolo en un sector clave de la economía paraguaya. El gran desafío para la siguiente década como cadena de valor es instalar una política pública de apertura de mercados y de posicionamiento en los mercados en los que ya estamos presentes, no solamente por precio, sino también por calidad. En ese sentido es importante recordar un trabajo, una encuesta que ha hecho hace poco tiempo, en el año 2015, el Meat and Lamb Australia, en donde a través de una encuesta global hicieron un levantamiento de cuáles son los principales drivers que afectan el consumo de los
consumidores de carne bovina, valga la redundancia, y en ese sentido es importante poner en contexto lo que más le importa al consumidor global hoy es el precio. Lo primero que mira al comprar carne bovina un consumidor promedio en el mundo es el precio. ¿Eso no es un buen precio? Y ahí la carne paraguaya lleva una ventaja porque somos uno de los países productores y exportadores de carne más competitivos a nivel global. De hecho, nos hemos posicionado en la mayor parte de los mercados en los que estamos presentes por nuestros excelentes precios. Lo segundo que le interesa al consumidor es la nutrición. Y en este sentido es importante recordar de que a nivel global la carne está sentada, la carne bovina o las cadenas de valor de carne bovina a nivel global están sentadas en el banquillo de los acusados. Por un lado el tema del cambio climático, por otro lado lo que se le atribuye en términos de lo que afecta a la salud humana. Y en ese sentido, importante recordar de que nosotros producimos carne a pasto y que la carne a pasto, el nicho de mercado de la carne producida a pasto es uno de los que más ha crecido en los últimos 5 años. Consumidores en Estados Unidos, por ejemplo, pagan hasta un 30% más en góndola por una carne producida a pasto que por una carne producida en feedlot. Y la carne producida a pasto está demostrado, es mucho más beneficiosa, tiene mucho más beneficios a la salud humana que carnes producidas como por ejemplo en feedlot. Menos contenido de grasa, un mayor equilibrio en los omegas, mayor contenido de vitamina A, vitamina E. El ácido linoleico conjugado es un tipo de omega 3 presente en la carne bovina cuando el bovino consume pasto para su engorde. Y eso está demostrado y de hecho a nivel de los médicos de la nutrición en particular difunden el consumo de la carne a pasto y es una gran oportunidad para la carne paraguaya en su posicionamiento a nivel global. Lo tercero es la versatilidad, es decir, que tan fácilmente es consumible ese producto. Y lo último que queda, en cuarto lugar, es la sustentabilidad y el bienestar animal. Tenemos un gran desafío en posicionar a la carne paraguaya por calidad. Y en ese sentido es importante entender que los principales países competidores de Paraguay en los mercados internacionales, al menos entre los 10 principales, todos ellos tienen institucionalidad, es decir, tienen algún tipo de organismo especializado en promover, promocionar y posicionar a la carne. El único país entre los 10 principales exportadores de carne bovina que no tiene un instituto de promoción de su carne es el Paraguay. Eso representa una debilidad en nuestras potencialidades y por eso estamos convencidos que debemos instalar esta institucionalidad y llevar adelante una alianza público-privada que es el contexto que ha demostrado ser efectivo en Paraguay y en la cadena de bovina de la carne para conseguir grandes éxitos y estamos más que convencidos de que esta es la estrategia para posicionar la carne paraguaya en los siguientes años. Con respecto a nuevas estrategias para la Cámara de Carne para el 2017, bueno, son más bien algunas, la mayoría son cosas que se inició el año pasado. Lo más llamativo es que hace un mes acompañamos al Cenaxa a una visita a Hong Kong, más bien por los contactos que la Cámara de Carne tiene con importadores en Hong Kong. Se consiguió, a través de esos contactos de la Cámara con los importadores, se consiguió una reunión del Servicio Veterinario de Hong Kong con el Servicio Veterinario de Paraguay. La Cámara de Carne acompañó ese viaje ahí, se consiguió porque a través de la Cámara se consiguió la reunión allá en el Ministerio en Hong Kong. Y
Eso fue estratégico, que trabajamos más de varios meses ese tema ahí para conseguir esa reunión ahí, para habilitar este mercado, también para la carne fresca, porque sabemos que hoy ese mercado está abierto para productos cocidos únicamente. Hoy en día podemos mandar solamente mondongo y librillo, cosas así cocidas que tenemos. Esa es una cosa. Ese esperamos, estamos acompañando y ahora estamos esperando una visita de las autoridades de Hong Kong para mayo, acá en Paraguay, y esperemos que en junio se tenga la habilitación. Y nosotros hacemos seguimiento con eso junto con el SENACSA. Después tenemos previsto una feria en Taiwán. Hay una feria en Taiwán donde la Cámara de Paraguay va a estar presente, con un stand ahí también, el stand país donde Paraguay va a estar. Y estamos organizando conjuntamente con el embajador allá un stand para hacer degustaciones también de carne. Con un importador de carne allá, ya tiene nuestra carne ahí. Entonces, de esta carne que ya le hemos enviado, se tiene permiso para 2 veces al día por 20 minutos hacer una degustación de carne. Y el siguiente evento donde vamos a promocionar la carne va a ser en Anuga, en la Feria de Colonia, en octubre en Alemania. Y ahora que Paraguay después de 2 años está habilitado, nuevamente los últimos 2 años nuevamente Paraguay está habilitada. Entonces, este año vamos a hacer también una degustación de carne ahí. Los últimos 10 eventos donde estaba Paraguay, ahora la primera vez que podemos hacer esa degustación, porque reabrió a Europa ese mercado con carne, entonces está nuestra carne disponible ahí y vamos a hacer una degustación igual que nuestros vecinos y nuestros competidores. Brasil hace cada año esto, Uruguay hace eso, Brasil hace esto, y estos son nuestros competidores más fuertes en ese mercado. Entonces, para que la gente también pueda saborear y ver la diferencia entre nuestra carne y las otras. ¿Sí? Son los eventos así más fuertes de este año. Aparte, para el año que viene, para febrero, sí, nos estamos preparando también para estar en la feria Food Moscow en Moscú, comienzo de febrero, y finales de febrero del 2018 también nuevamente en Dubái. En la actualidad, la carne, producto tradicional paraguayo, ha tomado una importancia inusitada dentro del comercio mundial y por tal motivo, como resultado de lo anterior, se ha convertido en una de las mayores cartas de presentación del país. Esto es sumamente importante, teniendo en cuenta que es un producto que agrega valor respecto al principal producto de exportación del país, el grano de soja. En un nivel global, la ganadería constituye 15% de las calorías y un 25% de las proteínas de la dieta mundial. Los productos ganaderos y derivados proveen micronutrientes esenciales que no son fácilmente obtenidos por los productos vegetales y sus derivados.